Buenos días, decidí hacer la clase de hoy grabada para no perder tanto tiempo y ir avanzando. Acabo que este tema es sencillo. Si tenemos dudas, pues ya se pueden comunicar conmigo. Voy a aplicar una actividad y pues ustedes le dan seguimiento. Grados de libertad de un mecanismo. Veremos, regresando a la pregunta que vimos en clase. Si nosotros plantamos un lápiz en un plano, en este caso el lápiz, como podemos observar, tiene un perfil hexagonal. Eso significa que tiene 6 caras planas y una de esas caras la vamos a poner sobre un plano. Significa que tendríamos ¿cuántos grados de libertad? La respuesta sería, tenemos 3 grados de libertad. El lápiz lo podemos mover en X y lo podemos mover en Y y a la vez le podemos dar un ángulo. Si el lápiz tuviera un perfil circular, o sea, si fuera un cilindro, no tendríamos 3 grados de libertad, tendríamos 4, porque aparte de girar el lápiz sobre su posición o sobre el eje Z, que en este caso estaría imaginario, proyectado hacia afuera del plano, el lápiz podría girar sobre su propio eje. Y bueno, el marco de referencia es, con respecto a este punto, se analizarán todos los movimientos de cuerpos en el sistema. Es el punto de referencia en el cual vamos a determinar todos los movimientos y direcciones que van a tomar los cuerpos que están actuando en el mecanismo. El movimiento de rotación, en este caso el cuerpo posee un centro de rotación sin movimiento con respecto al marco de referencia. Esto se refiere al eje de rotación o al centro de rotación. Cualquier punto en el cuerpo dibujará un arco o circunferencia alrededor del centro de rotación. Esto significa que si yo pongo una pieza, yo le hago un agujero a la pieza, le pongo un clavo a la pieza y giro toda la pieza alrededor de ese clavito, pues si yo pongo un punto en alguna de esas piezas, esa pieza va a dibujar una circunferencia o un arco alrededor del eje de rotación. La traslación es el movimiento direccional del cuerpo, de manera que cualquier punto en el cuerpo dibuje una línea paralela a la dirección del movimiento con respecto al marco de referencia. ¿Por qué puse aquí entre paréntesis o curva? Porque si ese movimiento es en forma de curva, el punto va a dibujar esa misma curva que está siguiendo el cuerpo. En la traslación no se está llevando a cabo ninguna rotación, eso es muy importante. Y el movimiento complejo es la combinación de la rotación y la traslación. Para verlo un poquito más explícito, vemos aquí una pieza arbitraria con un centro, con un eje central, y la pieza va a girar alrededor de ese centro. Voy a tratar de estandarizarme y poner todos los centros de rotación o todos los ejes con un círculo amarillo. La traslación es el objeto se va a mover en una dirección y es muy importante destacar que el objeto no está rotando. Como podemos ver, simplemente todos y cada uno de los puntos internos de ese objeto van en la misma dirección del movimiento. Todo con respecto al marco de referencia, que en este caso estamos usando estas flechitas rojas. Y bueno, ¿qué es un diagrama cinemático? Porque los vamos a seguir viendo más adelante. Los que ya vieron estática o dinámica, pues probablemente ya han trabajado con este tipo de sistemitas, que es simplemente agarrar un sistema mecánico, ya sea estático o dinámico, y dibujarlo de una forma más sencilla, algo que sea más dibujable a mano, algo más fácil de entender, que vendrá siendo en este caso. Las juntas se representan con circulitos, en este caso las juntas son de revoluta, más adelante vamos a ver lo que son las juntas, y cada junta viene representada por una letra mayúscula, cada eslabón o componente vendría representado por un número. En este caso, el 1, el 2, el 3, que vendrá siendo este pistoncito, o esta cabeza de pistón, y el 4, que vendrá siendo el mismo que la Tierra. El 4 es el eslabón de la Tierra y es todo el componente el que está aterrizado, es el mismo.
Aquí tenemos otro ejemplo de un mecanismo de 4 barras. El eslabón 2 hace exactamente lo que hace el 3 y el 3 hace exactamente lo que hace el 2. Esto es una representación básica, así tipo de unas ruedas del tren. Este dibujo no son las ruedas del tren, pero es similar al mecanismo. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante también. Ahora, ¿qué es el concepto de grados de libertad? Grado de libertad o movilidad de un mecanismo es el número mínimo de parámetros de entrada independientes requeridos para especificar la posición de cada uno de los eslabones de un mecanismo. Significa que si yo tengo un mecanismo, o en este caso un mecanismo de 4 barras, sea cual sea el mecanismo, si yo solamente necesito saber una variable interna del mecanismo, en este caso cualquiera de los ángulos que están aquí representados, yo puedo saber el estatus final de todo el mecanismo, de todo el sistema completo. Con solamente saber una sola variable, yo sé la posición completa del mecanismo. Igual de este lado, del lado derecho, la manivela con corredera. Si yo sé la posición de la manivela, yo puedo saber la posición del botón en la corredera. O viceversa, si yo sé la posición del botón en la corredera, yo puedo saber en qué posición está la manivela. Con un solo parámetro que defina, se define todo el mecanismo completo. ¿Ok? En este caso, ¿cuántos grados de libertad tienen los siguientes mecanismos? Pues este izquierdo tiene 1 grado de libertad y este tendría 1 grado de libertad porque con solo saber una sola variable sabemos la definición de todo el mecanismo. Ahora, si recordamos, si ponemos un borrador en un plano, en el caso del salón es el borrador sobre el pizarrón, nosotros tendríamos 3 grados de libertad. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos 2 borradores? Cada borrador tendría 3 grados de libertad, por lo tanto, viendo el pizarrón completo y los 2 borradores como un solo mecanismo, aun y que no estén conectados entre ellos, siguen siendo un sistema. Tendríamos un sistema con 6 grados de libertad, porque un borrador tiene 3 y el otro borrador tiene 3 grados de libertad. Y aquí está definido, si en un sistema tenemos n eslabones no conectados, el sistema tendría m referido a grados de libertad, es igual a 3n grados de libertad. N refiriéndose al número de eslabones no conectados, 3 por 2, 6. Y bueno, ¿qué es una junta, qué es un eslabón y qué es una cadena? Nosotros conocemos la cadena estándar que se utiliza en talleres y en sistemas mecánicos. Esta es la cadena que te encuentras en Home Depot, la normal. Nosotros sabemos que está formada por eslabones que están conectados entre sí. De la misma manera podemos hacer una analogía de que nuestro sistema mecánico es una cadena. Tenemos la junta, que vendrá siendo la unión entre los eslabones. Los eslabones sería en este caso cada bracito. Y esto haría que nuestro sistema cambie radicalmente en el momento de unirlo. Ahora, al conjunto de eslabones y juntas se le llama una cadena cinemática. Si tengo varios eslabones unidos, tenemos una cadena cinemática. Ahora, los eslabones pueden ser de distintos tipos. Aquí tenemos 3 tipos representados: un eslabón binario, un eslabón ternario y un eslabón cuaternario. Hay eslabones de 5, hay eslabones de 6, hay eslabones de 7 y técnicamente pues hay eslabones de la cantidad que tú quieras. De nodos, así se les llama al punto donde se le pueden unir uno o más eslabones consiguientes, nodos. Y bueno, tenemos 2 tipos de cadenas cinemáticas. Principalmente tenemos una cadena cinemática abierta y una cadena cinemática cerrada. Si yo tuviera la cinemática abierta, pues es como si tuviera una manguera, no, una cadena colgando sin estar cerrada, sin estar atada a nada. Y una cadena cerrada, pues sería una cadena la cual sus eslabones están cerrados. Tenemos un ciclo. Acuérdense que la Tierra también cuenta como un eslabón. Estas monturas también cuentan como el cuarto o el primer eslabón, depende cómo empieces a contar. Y bueno, tenemos varios tipos de juntas.
Ahorita vamos a repasar las típicas, las que más se van a encontrar. En este caso tenemos la revoluta, que es es la junta típica que podemos ver anteriormente. La junta tenemos dos eslabones conectados y tenemos un pasador en el centro, un vástago. Este vendrá siendo la revoluta, la cual permite que un eslabón pueda girar con respecto a otro. Y esta revoluta permite entre los eslabones tener un grado de libertad con respecto al otro. Tenemos la junta prismática, la cual hace que un eslabón pueda correr de manera lineal sobre otro eslabón. A lo mejor aquí no se aprecia bien, pero cuando veamos mecanismos lo vamos a entender mejor. Esta pieza central es un eslabón y la pieza externa es otro eslabón. Lo que hace la pierna interna corre por dentro del otro eslabón. Tiene un grado de libertad y este grado de libertad es como la distancia de corrimiento que tiene o la posición que tiene con respecto al otro de forma lineal. En este caso no se gira un eslabón con respecto a otro eslabón, simplemente un eslabón se recorre con respecto a otro eslabón. Tenemos la junta helicoidal, la cual al aplicársele un giro, este tornillo central entra o sale como un tornillo propiamente dicho y también tiene un solo grado de libertad. Tenemos una junta cilíndrica, la cual nos permite correr internamente dentro del otro eslabón y aparte girar el eslabón con respecto al otro eslabón. En este caso es una junta que tiene 2 grados de libertad. Podemos girarlo y podemos correrlo. Aquí tenemos otro tipo de junta que es la junta esférica, la cual tiene 3 grados de libertad. Podemos girar en X, en Y y en Z sobre la misma junta. Y tenemos la junta planar que también tiene 3 grados de libertad, que vendrá siendo la representación del borrador sobre el pizarrón. Y bueno, y aquí tenemos un potrillo. Y bueno, tenemos otra forma de clasificar estos tipos de juntas. Podemos clasificarlos en juntas de 1 grado de libertad, de 2 grados de libertad y 3 grados de libertad. En el caso de los de 1 grado de libertad, pues tenemos la junta revoluta, la junta prismática y la junta helicoidal. De 2 grados de libertad tenemos la cilíndrica y esta junta. Esta quizá no lo vimos antes, pero esta es simplemente una barra apoyada sobre un plano. Es como lo vamos a ver mucho en mecanismos ya sintetizados. Básicamente no tiene en sí un nombre preciso, es simplemente la barra apoyada sobre el plano y lo único que tenemos que determinar es que tiene 2 grados de libertad, lo que tenemos que definir. Podemos mover la barra sobre el plano y podemos girar esa barra con respecto al plano también. Tenemos la barra la planar de 3 grados de libertad y la esférica. Y bueno, aquí es donde vemos nosotros la condición de Gröbler. Gröbler es el personaje que nos brindó una ecuación muy importante para determinar los grados de libertad. Ahora vamos a observar así un método sencillo de cómo tratar de obtener por nosotros mismos esa ecuación. Tenemos nuestro caso anterior de 2 piezas en un plano, las cuales tienen 6 grados de libertad. Si nosotros conectamos esas 2 piezas por medio de una revoluta o por medio de una junta de un solo grado de libertad, vamos a reducir la cantidad de grados de libertad generales a 4. Eso significa que le restamos 2 grados de libertad al sistema completo con tan solo hacerle una junta de 1 grado de libertad. Por lo tanto, podemos observamos que cada articulación de tipo pasador elimina 2 grados de libertad. La articulación de tipo pasador es la revoluta. Entonces, un mecanismo con F1 se refiere a juntas de 1 grado de libertad, que son las revolutas o las prismáticas, tendría como grados de libertad o movilidad esta ecuación. M es igual a 3
por n-1 menos 2 veces f1. ¿Por qué? Porque sabemos que cada unión de un grado de libertad le va a restar 2 grados de libertad a nuestro sistema anterior. Entonces tenemos esta ecuación. Aquí podemos ver un mecanismo dibujado y representado con las juntas y con los eslabones. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 eslabones y 4 juntas. Si nosotros metemos los 4 eslabones y las 4 juntas a nuestra ecuación, tenemos que nuestro mecanismo tiene un grado de libertad. Yo nomás tengo que definir un ángulo o una variable de este sistema para determinarlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos una unión entre estos dos mismos componentes, pero una unión de 2 grados de libertad? Tenemos nuestro sistema anterior y ahora lo vamos a unir con el sistema anterior de 2 grados de libertad, el cual es simplemente un eslabón apoyado sobre el otro. Y podemos observar que un eslabón se queda con sus 3 grados de libertad y el otro eslabón solamente pierde 1 grado de libertad. Por lo tanto, este tipo de unión solamente nos va a quitar 1 grado de libertad, lo que nos va a aventar esta ecuación final, que es m como número de grados de libertad es igual a 3 por n-1 menos 2 por la cantidad de juntas con 1 grado de libertad menos la cantidad de juntas con 2 grados de libertad, como lo podemos ver aquí definido. Aquí tenemos el mismo mecanismo anterior, solamente cambié la junta de revoluta que está aquí apoyado en la tierra. Como pueden ver, esta junta, bueno, primero vamos a calcular el número de eslabones, 1, 2, 3, 4. El número de juntas de 1 grado de libertad, en este caso nomás tenemos 3, porque esta la eliminamos. Y la junta de 2 grados de libertad, ahora la cambiamos, esta última junta la reemplazamos por una de 2 grados de libertad. Por lo tanto, ahora tenemos una junta de 2 grados de libertad. Si lo metemos en la ecuación, nos va a salir que tenemos 2 grados de libertad. ¿Ok? A continuación, vamos a ver estos dos sistemas en SolidWorks. Bueno, aquí estamos en SolidWorks. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos un mecanismo de 4 barras. Tenemos 4 juntas de 1 grado de libertad. Y tenemos 4 eslabones. Por lo tanto, con solo modificar la posición de un eslabón podemos definir en su totalidad la posición final de todo el mecanismo. Si yo defino cualquiera de estas variables, en este caso voy a definir el ángulo, el mecanismo quedaría completamente definido. De hecho, aquí nos dice completamente definido. Si yo le quito aquí el ángulo, me va a marcar Solid que está insuficientemente definido, como podemos ver. Ahora vamos a irnos al segundo ejemplo. Ok, como pueden ver hice un cambio, le quité la revoluta y dejé simplemente el contacto entre esta pieza y el plano. Aquí tenemos un ensamble insuficientemente definido. Si yo muevo esta variable, ok, gira este punto, digamos que hay fricción aquí, gira este punto con respecto a, giramos este brazo y puede girar, esta pieza va a girar con respecto a donde está apoyado, digamos que existe mucha fricción. Sin embargo, si yo defino esta variable, aquí ya no me va a dejar moverla, pero por el simple hecho de que tenemos una junta de 2 grados de libertad significa que la podemos correr. De hecho, aquí SolidWorks me sigue marcando que es insuficientemente definida. ¿Sí? O sea, tenemos 2 grados de libertad. Tenemos que modificar 2 variables o definir 2 variables para llegar a una definición. En este caso, si yo le pico a hacer una relación, vamos a agarrar esta cara y vamos a agarrar esta cara. Si se paralelas, lo defino. Ahora sí SolidWorks nos daría una definición
y ya estaría amarrado el mecanismo. Bueno, ahora vámonos con unas excepciones. Aquí tenemos esencialmente el mismo mecanismo, topológicamente hablando. Tenemos el mismo sistema. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eslabones. Y tenemos aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5 eslabones. Este de arriba pues es un solo eslabón, es un eslabón ternario. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eslabones. Ok. ¿Y tenemos cuántas juntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en los dos mecanismos. Si hacemos el input de estas variables a la ecuación, nos va a dar que tenemos 0 grados de libertad. Sin embargo, nosotros sabemos por experiencia, por el método empírico, que el mecanismo de arriba tiene 0 grados de libertad. ¿Qué pasa cuando un mecanismo tiene 0 grados de libertad? Significa que el mecanismo funciona como una estructura. O sea, el mecanismo no tiene movimiento. Y cuando tenemos un grado de libertad, pues es lo que ya vimos. Tenemos que definir una sola variable para definir el mecanismo. Podemos mover un solo brazo y todo el mecanismo se va a mover, por así decirlo. Este mecanismo sí tiene movimiento y este de acá no tiene movimiento. ¿Por qué? Porque la ecuación de Gröbler es indiscriminada para las distancias y para las topologías y para los tipos de eslabones. O sea, no toma en cuenta estos factores. Y hay veces que esos factores son bastante determinantes para el resultado final. Entonces, digamos que sí existen varias excepciones a estos sistemas. Ahora, si en el llegado caso de que nosotros queramos determinar el número de grados de libertad de un sistema que está en el espacio, o sea, en el espacio tridimensional, un objeto tridimensional tendría 6 grados de libertad. Tendremos la ecuación de Kurzbach. El problema aquí pues es una ecuación bastante compleja. Si definimos y tratamos de analizarla, F1 vendrán siendo las juntas de 1 grado de libertad, F2 las juntas de 2 grados de libertad, la F3 serían las de 3 grados de libertad, F4 de 4 y F5 de 5 grados de libertad. No lo vamos a ver porque esto es harina de otro costal, es más complejo y realmente con solo analizar los sistemas mecánicos en el plano es más que suficiente para obtener buenos resultados. Sin embargo, esta ecuación la pueden guardar por si se llega a utilizar. Y bueno, empezamos con los ejercicios. Si quieren, pausen el video, échenle de cabeza, resuelvan este ejercicio, traten de calcular los grados de libertad y yo lo voy a resolver. Bueno, no lo voy a resolver, voy a poner el resultado en 3, 2, 1. Ok, primero contamos el número de eslabones, 1, 2, 3. Contamos las juntas, 1, 2, 3. Las juntas son de 1 grado de libertad, por lo tanto si lo metemos en la ecuación nos da que tenemos 0 grados de libertad. Estamos en presencia de una estructura. Ok, analícenlo. Lo resuelvo en 3, 2, 1. Ok, ¿cuántos eslabones tenemos? 1, 2, 3. El pistón es el cuarto eslabón. A lo mejor no tiene la forma tradicional de eslabón, pero sí es un eslabón, porque tenemos dos juntas en los extremos, por así decirlo. Este eslabón, este cuadrito, tiene una junta de revoluta con el eslabón 3 y tiene una junta, ¿cómo se le dice? Prismática con eslabón 1. ¿Por qué prismática? Porque así está en contacto una superficie plana sobre otra superficie plana. En este caso son lineales, entonces una superficie lineal sobre otra superficie lineal y nomás se puede mover en una línea. Entonces es una junta prismática. Tendríamos 4 eslabones, 4 juntas de 1 grado de libertad y 0 juntas de 3 grados de libertad. Por lo tanto tenemos con la ecuación que tiene 1 grado de libertad. Ok, este es uno bastante básico. Lo resuelvo en 3, 2, 1.
Igual, tenemos 1, 2, 3, 4 eslabones. 1, 2, 3, 4 juntas de revoluta. Si lo metemos en la ecuación, tenemos que es un sistema de 1 grado de libertad. Este es diferente. Analícenlo. Lo resuelvo en 3, 2, 1. En este caso tenemos más eslabones. 1, 2, 3, 4, 5 eslabones. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 juntas de revoluta. Si metemos estos números a la ecuación, nos da que tenemos 2 grados de libertad. O sea, tenemos que definir 2 variables internas de todo el mecanismo para que el mecanismo quede completamente definido. Ya en las clases resolviendo dudas voy a demostrar otros sistemas sencillos para analizar de mejor manera este tipo de mecanismos, pero por lo tanto en mecanismos sencillos esta ecuación funciona bastante bien. Este ya lo habíamos visto. Es un sistema de 4 brazos, por lo tanto si es de 4 brazos, por default es un mecanismo de, bueno, no por default, porque también depende de las distancias. Lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver con la condición de Grashof. Pero por lo tanto así tal cual en esta topología sabemos que tiene 1 grado de libertad. Y bueno, tenemos este mecanismo, el famoso mecanismo rectilíneo de Poisselier. Es un mecanismo que sigue esta línea, una línea recta. Esto es un poco más especial, es un poco más diferente de analizar. Voy a hacer una resolución por mi parte aquí en las mismas presentaciones. Si lo quieren analizar, analícenlo, chéquenlo, a ver qué resuelven. Yo voy a resolverlo en 3, 2, 1. Ok, el mecanismo de Poisselier. Vamos a hacer un análisis normal, o sea, si así con esto que tenemos vamos a hacer los cálculos en la ecuación, a ver qué sale. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eslabones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 juntas de revoluta. Si lo metemos en la ecuación, nos da 9 grados de libertad. ¿Esto es posible? No, está raro, ¿no? Ok, vamos a analizarlo diferente. Resulta que este mecanismo está conformado de otros mecanismos. Como podemos ver, aquí tenemos un rombo perfecto. Este es un mecanismo de 4 barras. Aquí tenemos esta barrita, lo tenemos conectado a tierra, esta misma barrita. Tenemos otro mecanismo de 4 barras y tenemos de esta barrita central, podemos sacar otra barrita hacia arriba, otro eslabón y otro eslabón que va conectado a tierra. Digamos que tenemos 3 cadenas cinemáticas unidas, las cuales dependen una de la otra para formar este mecanismo completo. Entonces, si analizamos esas cadenas, tenemos una cadena cinemática de 4 barras aquí, tenemos otra cadena cinemática de 4 barras aquí y tenemos una cuarta aquí arriba. Estos 2 eslabones de la punta los voy a eliminar porque es una copia de estos 2 de acá. Es un mecanismo, esto se le dice un mecanismo seguidor. Esto significa que esta barra de aquí arriba y esta barra de aquí van a ser exactamente lo mismo que harán estas barras de acá. Ok, porque es un rombo perfecto y es un mecanismo seguidor. Entonces las puedo eliminar y me voy a quedar con esas 2 cadenas cinemáticas. Si las elimino una, me quedo con un mecanismo de 4 barras. Este mecanismo por default, al ser de 4 barras, sabemos que es de 4 grados de libertad. Y el otro es de 4 grados de libertad. También, porque es de 4 barras. Como podemos ver, tienen en común la barrita central. Eso significa que si yo modifico esta barrita central, modifico los 2 mecanismos al mismo tiempo y por consiguiente también modifico estas 2 de acá. Entonces, nosotros al saber que los mecanismos de 4 barras son de 1 grado de libertad y estos 3 mecanismos son dependientes uno del otro,
podemos definir que todo el mecanismo completo es de un solo grado de libertad. ¿Ok? Si yo modifico cualquiera de estas variables, si muevo cualquiera de estas barritas, yo podría definir completamente el mecanismo, por lo mismo, porque todos están conectados entre sí, son 3 mecanismos de 4 barras, son dependientes entre ellos también, entonces con solo mover una, yo puedo definir todo el mecanismo, ¿ok? Espero que haya quedado claro, si no, pues estoy abierto a preguntas. Y bueno, el último mecanismo, no se ve bien, está muy mala la imagen, pero bueno, a simple vista tenemos 2 piezas, eslabones giratorios, y tenemos que están en contacto entre ellos. Tenemos un contacto puntual entre la pieza de la derecha y la pieza de la izquierda. Eso significa que solamente están contactados en un solo punto. Si analizamos bien, esta pieza de la derecha sobre esta pieza sobre la izquierda, es una unión, es una junta de 2 grados de libertad, y tenemos 2 juntas de 1 grado de libertad. Entonces, analícenlo y yo lo resuelvo en 3, 2, 1. Ok, tenemos 3 eslabones. Tenemos la pieza de la izquierda, la pieza de la derecha y el eslabón central, que vendrá siendo la tierra, al cual vienen atados los mecanismos. Tenemos 2 revolutas de 1 grado de libertad y tenemos un contacto puntual de 2 grados de libertad. Un contacto puntual de 2 grados de libertad. Si lo metemos en la ecuación, tenemos que es un solo grado de libertad. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿No? Si no les hace sentido, déjenme les enseño una animación de SolidWorks. Ok, aquí tenemos algo. Yo sé que no son las mismas piezas, no tienen las mismas formas, pero es el mismo principio. Tenemos una barra de tierra, tenemos una barra y otra barra. Tenemos 3 eslabones y la condición entre ellos es que están en un contacto continuo. La barra de la derecha está haciendo contacto sobre el de la izquierda con un contacto puntual. ¿Sí? O sea, está en contacto, Solid no lo hace real, pero está en la condición. El chiste aquí es que si yo defino una sola barra, la otra por automático, siempre y cuando estemos siguiendo la condición de que están en contacto, se va a definir todo el mecanismo. Yo puedo mover esta o puedo mover esta. Tendríamos el mismo efecto. Por lo tanto, tenemos un mecanismo de 1 grado de libertad. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Esténse al pendiente de las actividades que voy a mandar. Saludos.